desactivar la grabación. Bien, pues vamos a comenzar. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Bien, ok chicos, ya pueden ver en pantalla mi pantalla, más para notificar que sí sea así. ¿Sí? Bien, vean, nosotros tenemos esta imagen que tengo aquí arriba. Pues puede ser una pieza mecánica, puede ser una polea, puede ser la representación de una pieza en una maquinaria, ¿sale? Puede tener 1000 usos, pero nosotros necesitamos pasar este dibujo y ponerlo en un plano o de tal manera para poder ser específicos o hacer los trazos. Obviamente decimos en algún momento, si nosotros vamos a la parte del dibujo técnico, pues lo tendríamos que trazar, sacar las medidas y demás. Ahora bien, vamos a trabajar con este plano o vamos a construir este pequeño plano. Le vamos a dar vida a nuestra herramienta de diseño que es el AutoCAD. Ahora, la primera parte, o voy a comenzar por la parte central. Esto que está aquí, en realidad, es la representación de un rectángulo. O bueno, yo voy a iniciar formando un rectángulo, fíjense. Me voy a hacer uso ahorita de la herramienta de comandos, porque igual lo podría yo sacar de acá, no hay diferencia entre usar el rectángulo de aquí o usar el rectángulo de aquí de la línea de comandos. En realidad es exactamente la misma. Entonces, fíjense, si yo usara acá, simplemente pongo rec o rec de rectángulo y selecciono la opción que necesito, ¿ok? Le doy rectángulo y le digo, me dice especifique cuál es el punto de donde quieres empezar tu rectángulo. Y entonces aquí, al momento de quererle dar, me va a decir, dice especifique los puntos. Si yo le doy enter, fíjense, el momento en el que le di enter, se me activaron dos casillas. Una, que el primer punto me dice cuánto va a ser el ancho, y en la segunda casilla me va a decir cuánto es el alto de este rectángulo que quiero crear. Entonces, para este ejemplo, yo voy a decir, si se dan cuenta en la imagen, me dice que tiene 40 de ancho, ¿sale? Entonces, yo le voy a decir que tiene 40 de ancho este rectángulo, o lo necesito de ese tamaño. Le doy al siguiente, o puedo usar la comita y en automático me salta el siguiente punto y yo le voy a decir que va a tener una altura de 16. Cuando yo termine de hacerlo, le vuelvo a dar enter y en automático me va a crear mi rectángulo con las características que acabo de especificarle. Fíjense. Entonces, si ya lo quiero ver un poco más grande, simplemente le doy un poco de zoom. En apariencia, cuando me lo crea, se veía muy pequeñito, pero ya cuando estoy trabajando con mi plano, pues simplemente le doy un poquito de zoom y ya se va a ver en un tamaño más real, ¿no? Entonces, fíjense, ya tengo el rectángulo que es en la parte central. Ahora, a este rectángulo, pues en realidad el rectángulo en mi figura que yo tengo no es, tiene sus puntas redondeadas. Si nosotros consideramos a este rectángulo, por ejemplo, el rectángulo es una polilínea, ¿sale? Puede ser tratado como una polilínea. Por eso es que, por ejemplo, en la tarea de la semana pasada les pedía que supieran para qué servía una polilínea. Las polilíneas son líneas rectas que podemos deformar, ¿eh? Y esas líneas que podemos deformar nos van a servir para poder justamente darles el contorno que nosotros tenemos. Entonces, fíjense, para poder contornear el rectángulo, debemos considerar que nuestro rectángulo son líneas rectas y que estas líneas rectas las podemos deformar para construir una polilínea. Entonces, para poder hacer eso, de formar un rectángulo o un elemento, vamos a usar el comando fillet. Entonces, escribo fillet. Aquí está el primerito que me aparece, fillet. Se dan cuenta, al darle clic en fillet, me va a decir, ok, necesitas considerar, puedo deformarlo a través del radio, de la polilínea, de un punto, de muchos puntos. ¿Qué quieres hacer? Entonces, para poder hacer esto, yo voy a usar, que lo voy a dar un radio, fíjense. Lo voy a dar porque el radio que me marca, aquí de hecho en el comando nos dice R8, o sea, esta pequeña curvita que tiene nuestro rectángulo es de 8,
igual que este de acá. Entonces, necesito hacerlo así. Para hacer eso, simplemente escribo la palabra radius aquí. Radius. Le doy Enter y me va a decir de cuánto quieres que sea el radio. Yo le voy a decir, obviamente, que quiero el radio de 8 para que lo trace. Y después me dice, ok, ¿a dónde lo quieres aplicar? Y yo le voy a decir que a la polilínea. Entonces, polyline. O de polilínea. Y le doy Enter. Y me va a decir, selecciona el punto de la polilínea. Fíjense, al momento en el que yo le dé, simplemente no le he dado clic, nada más me aparece un pequeño cuadradito ahí como puntero. Y al momento de seleccionar, si yo le doy acá arriba, obviamente me va a deformar al revés, pero yo quiero que me deforme esto. Fíjense. Entonces, simplemente le doy un clic. Y ya tengo mi elemento así. ¿Sale? Ya le acabo de dar la forma que necesito, que está acá. Se dan cuenta, esta línea está curveada, es una medio círculo, ¿sale? Entonces deformé a mi rectángulo de tal manera que le estoy dando ese contorno redondeado que necesitaba. Y lo único que hice fue deformar a la línea recta que tenía ahí por una polilínea con un radio específico. Aquí el plano me dice que debo tener un radio de 8. Entonces, pues bueno, pues simplemente fue lo que hice. Ahora, ya que tengo esto, ahora voy a trazar un círculo, fíjense, un círculo de radio 25 a partir del centro. Aquí me dice, a partir del centro, trazo un círculo de radio 25. Entonces, otra vez uso el comando círculo, puede ser S mayúscula o C mayúscula, aparece el comando círculo, o lo puedo tomar de la barra de herramientas de dibujo, es indistinto, no pasa nada. Y para poder hacer esto, voy a considerar dos partes. Primero, debo tener activo el apartado que está aquí abajo, que se llama Object Snap, que también lo puedo activar con la tecla F3, y también además tengo que tener activada la que dice Object Snap Tracking, ¿ok? Ambas herramientas las debo tener activas. ¿Para qué me van a servir estas herramientas? Para poder delimitar un punto específico. Entonces, fíjense, al momento de dar círculo, le doy Enter y me dice, traza un punto. Entonces, para poder hacer, por ejemplo, me dice un midpoint. Entonces, este midpoint que yo estoy sacando me va a servir para poder sacar el centro de mi figura. Si por alguna razón yo no pudiera sacar simplemente le daría clic derecho aquí en el Object Snap, clic derecho, y debo asegurarme que esta herramienta que se llama Midpoint, que si lo ven aquí es ahorita tiene una palomita, por eso me permite, digamos que sacar el centro de la figura en la cual quiero. Entonces, si no estuviera palomeada, simplemente la palomeo para que entonces me permita sacar este centro que ahorita necesito, que es Fíjense. Sin dar clic, nada más lo sobrepongo a donde quiero, especificar dónde quiero la otra línea y con eso saco el centro. Ya me aparece esa línea verde, de tal manera que yo voy a poder encontrar el centro de mi figura que quiero. Me pongo en el centro y me dice, ahora sí, especifico un punto, pues lo voy a traer al centro, al mero centro de mi figura, ahí está, fíjense. Ahora sí le doy clic y me dice, especifica el radio de ese círculo que quieres trazar. El radio del círculo era 25 según mi plano, entonces le escribo 25 y Enter. Y me va a dibujar un círculo de diámetro 25, de radio 25, perdón, a partir del centro de la figura que teníamos. ¿Ok? Ahora, siguiente paso. Nos dice, debemos dibujar un círculo, aquí abajo si se dan cuenta me dice, es un círculo de diámetro 10 o de radio 10 aquí, y hay un círculo central en la parte de aquí. Entonces vamos a trazar dos círculos. Para poder hacer eso, otra vez vamos a usar bueno, y me dice, fíjense, el plano me dice que debo de tener una distancia de 50 a partir del centro también. Aquí tenemos que a partir del 50 debe estar una distancia de 50. ¿De 50 qué? Pues aquí no tiene unidades, pero podrían ser 50 centímetros o 50 metros, o no sé qué tan grande sea esta pieza, ¿no? Específicamente no me dice las unidades que están utilizando, pueden ser 50 pulgadas, no sé, 50 pies, es indistinto. Yo lo que necesito ahorita es aprender a hacer la figura. Entonces, fíjense,
Para poderlo hacer, decíamos, necesito considerar una distancia de 50 a partir del centro y dibujar un círculo de diámetro 10 y otro de diámetro 5. Entonces, voy a trazar otra vez acá, círculo, fíjense, círculo, y usando la especificación del midpoint, voy a bajar y hasta acá, fíjense, me dice, especifica el centro del círculo. No sé si ven, bueno, aquí dice, specific center point to for circle of. Entonces, en español significa, especifica el centro del círculo. Yo le puedo dar un enter y me va a decir, ¿dónde quieres ese centro? Al momento de darle me da la opción para que yo especifique el punto del centro y yo le digo que lo quiero a 50 a partir de ese centro y le voy a dar enter. Y luego me dice, ¿de cuánto diámetro quieres el círculo? En este caso yo lo quiero, el primer círculo de 10. Fíjense. Le digo que el diámetro va a ser 10 según mi figura que tengo acá. Entonces le doy enter. Y ya me trazó un círculo de radio 10 o de diámetro 10 y luego le puedo volver a dar círculo, fíjense, otro círculo, necesito otro círculo. Entonces, círculo, a partir del centro que tenga aquí, le voy a dar enter y me dice, especifica un punto del centro. Entonces, aquí, bueno, aquí, si se dan cuenta, me está apareciendo una opción que dice TRT, tangente radius. Yo necesito no la tangente, más bien el centro del círculo. Entonces, para poder hacer eso, que me salga aquí el centro, porque no me sale el centro y yo necesito encontrar el centro de este círculo, me voy a ir a la opción que activé aquí en el doble snap, le doy clic derecho y me voy a ir a settings, aquí donde dice herramientas. Entonces, aquí tengo activado lo que es la tangente. Yo no necesito la tangente, ahorita necesito el centro. Desactivo la tangente y le digo, quiero que encontrar el centro de la figura. Entonces, simplemente le doy centro y le doy OK. Entonces, ahora sí, si se dan cuenta, ahora me hace o me resalta el centro de la figura. Y aquí ya me dice, ok, ya encontraste el centro. A partir de ese centro, ¿de cuánto quieres tu diámetro de tu segundo círculo? Yo le voy a decir que es de 5 y le doy enter. Entonces, ya me hizo la figura, ya tengo los dos círculos, fíjense, aquí ya tengo un círculo, acá ya tengo otro círculo. Ahora sí, necesito trazar líneas que están aquí, estas líneas que están a la orilla, fíjense, esta y esta línea de acá. Estas líneas que están acá sí son líneas tangentes. ¿Qué es una línea tangente? A partir de un punto aquí, digamos que de la orilla del círculo, me va a trazar una línea hasta este otro punto. Yo voy a definir cuáles son esos dos puntos. Entonces, pues aquí tengo que volver a regresar a activar la parte de tangente. Entonces, fíjense, me voy a ir a la opción otra vez del OpSnap, clic derecho, Settings, y habilito tangente, quito el centro. En algunas veces, chicos, también está habilitado el que es cuadrado o busca el cuadrado de la figura. En este caso no lo tengo activado, así debe de estar. Desactivo centro, desactivo el cuadra y le doy OK. Entonces ahora sí, uso el comando line o línea, fíjense, y ya con la tangente activada simplemente pongo un punto, se aparece en verde y otro punto en color verde. Él en automático va a buscar la tangente de la figura. Y otra vez line. Y de aquí busco un punto y lo trazo hasta donde choca con el círculo, otro punto. Y ya tengo la mitad de mi figura, fíjense. Ahí está, ¿ok? Ahora, como mi figura, en este caso es geométrica, esta parte de aquí es exactamente la misma parte de acá, pero de manera reflejada. Aquí en nuestro AutoCAD podemos usar una herramienta que se llama espejo o mirror, en el caso de tener la versión en inglés. Si está en español, de todas maneras creo que el comando jala con la palabra mirror. Entonces vamos a habilitar ese comando, fíjense, para poderlo usar simplemente aquí en la línea de comandos otra vez, mirror, y aquí nos dice, mirror va a servir para hacer un reflejo de algo que tú quieras. Entonces seleccionamos y me dice, selecciona los objetos, otra vez se vuelve a aparecer ese pequeño cuadradito que tenía hace rato.
cuando hice la polilínea. Entonces, fíjense, selecciona estos elementos. Lo voy a hacer porque no lo seleccionó bien. Entonces, mirror, enter. Yo necesito la línea y los círculos que tengo aquí. Entonces, fíjense, voy a hacer esto. Ahí está. Si se dan cuenta, ya se resaltaron, o bueno, no sé si en pantalla de ustedes también se vea que se resaltaron en color azul estas partes de aquí. Entonces me dice, ¿quieres hacer mirror de estos objetos? Aquí abajo me dice, selecciona el mirror. Ya lo seleccioné. Le doy enter y me dice, especifica los puntos del mirror. Entonces me voy a ir a esta línea y le digo que sea a partir de aquí, del centro y a partir de este centro de aquí. Y entonces le doy enter, me dice, especifica el segundo punto, aquí está, fíjense, y ya me lo copió a manera de espejo del otro lado. Simplemente le doy enter y me pregunta, dice, ¿deseas borrar los objetos seleccionados? Obviamente no los deseo borrar porque lo que quiero es que los ponga, ¿no? Y entonces ya hizo lo que quería, ya me duplicó a manera de espejo esta figura, ¿ok? Ahora, finalmente, lo único que me queda es, por ejemplo, de esta línea que está aquí, digamos que el círculo central que tenía, en realidad yo no lo necesito, no necesito su contorno. Entonces, puedo usar el comando TR o trim, también se llama, trim o TR, fíjense aquí, y lo que me va a permitir es borrar las líneas del borde sobrante que no quiero. Y me dice, ¿qué líneas quieres borrar? Aparece el cuadrito, simplemente selecciono y le doy un clic. Permítanme seleccionar bien, sería TR, trim, así, y lo voy a quitar. Me dice, selecciona el objeto, le doy enter. Me dice, selecciona un punto, aquí era este punto. Y acá. Permítanme. Ahora no me quiere dejar. TR. Dice, seleccione el punto. Sí, aquí está. Le dice, especifique la posición del corner. Pues es Ah, caray. No me deja quitar esa línea. TR. Trim. Me dice, selecciona el punto. Simplemente es enter. Pero no me deja. Erase. Ahí está. Pero no debería quitar el contorno. Debería nada más quitar. No debería quitar estas líneas sobrantes. Espérame tantito, chicos. Se me desconectó el mouse. Entonces, a ver, otra vez. Voy a empezar desde el principio. Simplemente selecciono mi figura y voy a poner el tracer para borrar. Me dice selecciona un punto. Quiero pero dice selecciona un objeto. Entonces, de este punto, debería quitarlo. Es que se está seleccionando de más.
mano. Aquí me dice Erase Crossing Project. Le voy a decir. Ahí está, fíjense. Y ya quedó. Es que no estaba seleccionando la plantilla 1. Entonces se dan cuenta, al darle un poquito menos zoom, ya construí la parte de este elemento que tenía aquí, pues ya lo pude pasar para acá. Ahora sí, si tomo la manita ya lo puedo mover completo mi objeto y ya puedo tener aquí todas las herramientas enmarcadas con las características que me dieron a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, la distancia desde el centro al centro de los dos círculos, es decir, de este centro hasta este centro, es de 100. ¿Por qué? Pues porque lo que hice fue espejo a partir del centro. Si yo me dije que valía 50 de aquí hasta acá, pues obviamente la línea completa de centro a centro vale 100, el centro del círculo del cuadrado que estaba aquí, pues estaba aquí, deformé mi cuadrado considerándolo una polilínea y lo usé todas las herramientas, bueno, ahorita necesarias para poder crear mi figura. Entonces, si se dan cuenta, no es difícil, no está tan complejo, lo único que sí, pues es que hay que saber el uso de las,